Clase número 13 de la materia La Carta a los Romanos, trimestre número 2 y en general trimestre número 7. ¿Ok? Bien, estamos en el capítulo 7 y voy a iniciar en el verso que me quedé, verso número 9. Verso número 9. Ahí está. Espero en Dios avanzar hasta ver hasta dónde avanzo y terminaremos este trimestre el día de hoy, si Dios lo permite, ¿ok? Dice allí el verso número 9, que es el que vamos a analizar en esta mañana. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Ok. Pablo, en este pasaje, este versículo, está tomando una analogía en un punto dado como de un niño, ¿ok? De un niño. ¿Cómo es esto? Que un niño al principio muestra inocencia en el sentido de que no quiere decir que no tenga pecado. O sea, ya sabemos que el hombre nace con una naturaleza con tendencia a lo malo. Ya lo sabemos, ¿ok? Eso está por sentado, o sea, aunque nosotros pensemos que no, pues es que este niño es inocente, este no sabe nada, bueno, debemos entender que la inocencia tiene en base a que no se ha rozado o no ha sido expuesto al pecado, ¿ok? Esto tenemos que entenderlo muy bien. O sea, un niño nace con tendencia a pecar. ¿Okay? Recuerden que somos pecadores no porque pecamos, somos pecadores porque así nacemos. ¿Okay? Nacemos con una naturaleza con tendencia pues al pecado, o sea, a querer hacer lo malo. Pero obviamente un niño recién nacido eh, no tiene todavía esa parte de que ha muerto algo de su conciencia o algo de su inocencia. ¿Por qué? Bueno, pues porque no ha sido expuesto en este caso, al pecado. ¿Ok? No ha sido expuesto a ciertas situaciones que cambien o que anulen su inocencia que en ese momento tiene. Pero a medida que va creciendo, entonces empieza a conocer ciertas reglas, empieza a conocer ciertos mandamientos, empieza a conocer ciertas cosas que él debe de guardar y que él debe de respetar, ¿no? Entonces cuando él transgrede ese mandamiento, entonces el pecado revive. Fíjense cómo lo dice. Dice, el pecado revivió. No dice, el pecado apareció. No dice así. Dice, el pecado revivió. ¿Por qué? Quiere decir que ya estaba. Porque eso ya lo vimos anteriormente. Pablo aquí está como que, recuerden que este capítulo, Pablo aquí como que expresa su experiencia con respecto a la vida en Cristo. Entonces, dice aquí, el pecado revivió. ¿Qué quiere decir? El pecado apareció o ya apareció o se hizo más evidente de algo que ya tenía yo. Por eso dice aquí, dice, pero por ejemplo, cuando aprendí el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida, cobró vida. O sea, es algo que ya estaba allí, pero en la inocencia, pues obviamente no estaba, vamos a poner así, no estaba activo, pero ya estaba ahí. Cuando se muestra el mandamiento, entonces el pecado toma el mandamiento y empieza a hacerse latente. Y entonces el niño empieza a transgredir ciertas cosas, por así, cuando empieza a mentir, empieza a ser grosero, empieza a ser irrespetuoso, y entonces algo en él va muriendo, ¿no? Entonces ya las personas que tal vez lo conocieron de más chiquito con esa inocencia, con esa gracia, a medida que se va exponiendo al pecado, esa gracia va desapareciendo. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir. No se daba cuenta de que era malo, vivía sin un cargo de conciencia, sin que tuviese temor de que eso tenía consecuencias, pero cuando se dio cuenta por la ley de Dios, entonces sintió pesar y muerte. Por eso dice, el pecado revivió y yo morí. ¿Qué murió? Esa inocencia que él tenía. Es lo mismo que pasa con un niño. O sea, cuando el niño
nace inocente en el sentido de que no ha sido expuesto al pecado, pero cuando éste se expone, la inocencia poco a poco va muriendo, ¿ok? Hasta que se vuelve una persona, pues como dice la Biblia, aborrecible, ¿no? Tal vez, o se vuelve una persona que no cabe en ningún lugar, pero ¿por qué? Porque el pecado hace eso, hermanos, ¿ok? Entonces, seguimos ahí, Romanos 7:10. Y hallé en el mismo mandamiento que era para vida y a mí me resultó para muerte. O sea, el pecado en sí, el objetivo es dar vida. Ese es el objetivo del mandamiento, ¿ok? Cuando Dios dio los 10 mandamientos, el objetivo es dar vida. Sin embargo, como el hombre es pecador y porque tiene una naturaleza con tendencia a lo malo, el mandamiento, el mandamiento le resultó para muerte, ¿ok? O sea, le resultó contrario a las cosas que debía haber producido. La razón es por la naturaleza caída que tenemos, ¿ok? En Ezequiel 20:10 dice así: los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, pero para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere, nuevamente, por lo cual el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije por tanto que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Pero actué a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, la ley siempre es buena, santa y justa. Pero el hombre no es bueno, ni santo, ni justo. Por lo tanto, no puede agradar a Dios. Por eso, hermanos, el mandamiento que debía ser de vida, resultó de muerte. ¿Por qué? Bueno, la ley prometía lo que no podía cumplir, ¿ok? No porque era mala en sí, sino porque la humanidad es débil y rebelde. La ley por ello se convirtió en una sentencia de muerte y no de vida para la humanidad. O sea, en sí, hermanos, no se refiere a dar vida eterna, sino la ley tiene el propósito de bendecir al ser humano. O sea, ese es el propósito de la ley. Algunos de los propósitos de la ley. O sea, que es bendecir. ¿Por qué? Bueno, pues porque si obedecemos a Dios, la obediencia siempre va a traer buenas cosas. Siempre va a traer buenas, buenos dividendos al ser humano, que va a vivir, va a tener menos problemas, va a tener más sabiduría, va a tener más madurez espiritual, va a tener una comunión plena con Dios. O sea, sin duda la ley es buena. O sea, si nosotros acoplamos o pudiésemos acoplar nuestro corazón, nuestra vida, nuestros deseos a la ley de Dios, la ley de Dios va a traer una bendición muy grande a nuestras vidas. Sin embargo, eso no es posible. Por lo tanto, la ley que era para vida se convirtió en muerte. ¿Para quién? Para el ser humano, porque es pecador. Y la ley es el pensamiento de una ley, de una regla muy derecha. Y el problema con los hombres es que no somos derechos. No somos en algunos casos y en muchos casos estamos chuecos, ¿okay? Y necesitamos ser enderezados por la palabra de Dios. Seguimos ahí, Deuteronomio 7:12-18. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará y te bendecirá el fruto de tu vientre. Quiero que vean, hermanos, aquí las bendiciones que son terrenales, ¿ok? Son puramente terrenales. O sea, si el pueblo cumplía la ley, si el pueblo se amoldaba, se preocupaba por agradar a Dios, dice: Jehová te amará, te bendecirá,
te multiplicará, bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás, o sea, bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. O sea, dense cuenta, hermanos, que cuando la ley habla, o cuando la palabra de Dios habla, que todo te saldrá bien, no significa que no te equivoques, ¿ok? Eso no significa. Significa que sin duda Dios te va a llevar a un propósito más grande que el que tú estás pensando en ese momento. Entonces, démonos cuenta que la bendición, o sea, el mandamiento que es para vida, se refiere vida a cosas que Dios puede, que Dios que están a tu alrededor y que te empiezan a salir bien. Quitará Jehová de ti toda enfermedad y las malas plagas de Egipto, que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios. No los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto. ¿Ok? Entonces, la ley de Dios, moldarnos o acoplarnos a la ley de Dios, va a traer consecuencias favorables a la vida del ser humano. ¿Ok? Entonces, lo que podemos ver es que la decadencia económica, la decadencia material, la decadencia espiritual, la decadencia psicológica, la decadencia moral del ser humano tiene que ver con abandonar la ley de Dios. O sea, tiene que ver mucho con eso. Entonces, es por eso que con cristianos pues nos damos cuenta de que tiene una decadencia espiritual y esa es una consecuencia de abandonar la ley de Dios. O sea, que quede bien claro esto, hermanos. La ley de Dios jamás es para salvar, ¿ok? Jamás fue dada para eso. O sea, no fue dada para darte vida eterna, no. La ley fue dada para llevarnos a Cristo, como el ayo, ¿ok? Pero también fue dada para que obtengamos bendición de Dios. Y aquí podemos ver el ejemplo. O sea, muchos podrán decir, pero es que eso es para Israel. No, el pacto siempre fue para todos, hermanos. Recuerda lo que le dice Dios a Abraham, y en tu simiente serán benditas todas las naciones, ¿ok? Y cuando dice de simiente, habla de una sola, no habla de dos, o no dice simientes, dice en tu simiente, es decir, en Cristo. Entonces, todos los que estamos en Cristo, aplica esta parte de que si nosotros nos obedecemos los mandamientos de Dios, hermanos, que si nosotros buscamos agradar a Dios, guardando los mandamientos de Dios, sin duda esto va a ocurrir, ¿ok? Pero jamás para salvación, ¿ok? Esa es otra cosa. Entonces seguimos, Romanos 7:11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y él por él me mató. Dice, el pecado se aprovechó de esos mandamientos, o de esos mandatos, y me engañó. Usó los mandatos para matarme. ¿Ok? O sea, el pecado lo que hace en el hombre es minimizar el pecado y nos hace pensar que hasta es necesario pecar. ¿Por qué? Porque así somos. O sea, no solamente el pecado minimiza, sino que hasta nos hace pensar que es necesario. ¿Ok? El pecado, hermanos, al engañarnos, nos hace ver a Dios como el malvado. Como que Él no quiere que disfrutemos, Él no quiere que tengamos, Él no quiere que vayamos, Él no quiere que hagamos tal cosa, porque es un aguafiestas, ¿no? Empiezan a pensar así. Entonces, debemos entender, hermanos, y nuestra naturaleza pecaminosa, empezamos a pensar que las reglas son una restricción que no me deja ser feliz. Es por eso que la sociedad hoy busca romper esas reglas, busca romper, como dice el Salmo 2, busca romper las ligaduras, busca romper las ataduras. ¿Por qué?
porque piensan que sin reglas ellos serían felices, pero están totalmente equivocados, porque si no hay reglas, hermanos, ese libertinaje va a traer la muerte. Entonces, el pecado engaña, hermanos. Por eso dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, o sea, dice ocasión por el mandamiento significa, ya vemos el mandamiento, pero el pecado nos hace ver el mandamiento no como bendición, sino nos hace ver el mandamiento como un calvario. Eso es lo que hace el pecado. O sea, nos hace ver el mandamiento como algo que no nos deja ser feliz y que si es abrogado, entonces seremos felices. Por eso dice, el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Quiere decir, no, ya engañó de que él piensa que el mandamiento pues no está bien dado, ¿no? Que no trae ninguna cosa buena. Permítanme, hermanos. Bien, entonces el pecado lo que hace es deformar la vista que tenemos del mandamiento y en vez de que ese mandamiento pues no sea para vida, se convierte para muerte. No lo puse aquí en los slides, pero un ejemplo de ello es Balaam. Balaam eh, empieza a hacer cosas que tienen que ver con el punto de que ve que lo llaman para maldecir al pueblo cuando él es un profeta. Y él tiene que hacer o tiene que dar bendición, ¿ok? Y lo llaman para el sentido contrario. Pero ¿se acuerdan cuando lo mandan a llamar? Y entonces le ofrecen dinero para que él haga. Y Dios le dice que aquí han venido sus hombres. Y él les dice que han venido para que maldiga al pueblo. Y él le dice, Dios le dice que no, que eso no es posible porque el pueblo es santo. Y cuando sale a dar la razón a los mensajeros, él echa la culpa a Dios y le dice que no, que Dios no lo deja ir. Él sí quiere, pero no, Dios no lo deja. Entonces, el pecado, hermanos, engaña al hombre haciéndole creer que con sus obras puede honrar a Dios, aunque ande en fornicación. O sea, él puede. Entonces, cuando empezamos a pensar que Dios es malo, porque no me deja hacer mi pecado, vamos directito a la muerte. Eso es lo que provoca el pecado, hermanos. Provoca que empecemos a ver el mandamiento como algo que no me trae ningún fruto.
en nuestra mente terrenal. El pecado, hermanos, engaña al hombre haciéndole creer que puede honrar a Dios con sus obras mientras sigue en codicia extrema o en un engaño del pecado, y el hombre piensa que ésta está en vida cuando en realidad está en la muerte eterna. Y eso es lo que provoca el pecado. Entonces, necesitamos, o el hombre, tenemos que ver aquí como una radiografía de que el hombre tiene que acoplarse. Cuando el hombre no piensa como Dios piensa, sin duda el que está mal es él. El que está mal es Dios, es el hombre. El que está mal es el hombre. O sea, si no se acopla a los mandamientos de Dios, que son rectos y que son llenos de sabiduría, sin duda el ser humano está en un camino pues que va directo a la muerte. ¿Ok? Entonces, Romanos 7:12. De manera, o sea, llegamos a la conclusión que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Ok? De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo. O sea, analizando esto, empezamos a entender que eso no es problema de la ley. O sea, el problema no es la ley. El problema soy yo. Eso es lo que está diciendo. O sea, ¿Dios hace algo malo? No. Aunque en mi punto de vista parezca que Dios hizo algo malo, pero en realidad debemos entender que Dios es incapaz de hacer algo malo. ¿Por qué? Porque Él es santo. Entonces, ¿cuál es el problema de la ley? ¿Cuál es el problema de la ley? Bueno, el problema es que nos muestra el pecado, pero no nos da la fuerza para vencerlo. ¿Cuál es el problema de la ley? Que nos muestra el pecado, pero no nos da la fuerza para vencerlo. Eso es, por lo tanto, cuando el hombre ve la ley justa de Dios, en él, en vez de despertarse el deseo por obedecer, lo que se despierta es el deseo por desobedecer. ¿Ok? Nuevamente lo repito. Cuando se nos muestra el pecado a través del mandamiento, en el hombre se despierta el deseo de desobedecerlo. Se despierta el deseo de desafiar. Se despierta el deseo de ir en contra de. Eso es lo que pasa con el ser humano. Cuando se enfrenta o cuando se pone enfrente a la ley de Dios. Y en esa desobediencia a la ley de Dios, nuestro pecado nos aprisiona y nos subyuga, hermanos, y hace que vayamos hacia la muerte eterna, ya que la ley condena mi pecado con la muerte. La ley condena mi pecado con la muerte. ¿Ok? Entonces, 1 Timoteo 1:8-11. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas y para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. ¿Qué quiere decir aquí Pablo? Bueno, que la ley, en este caso, fue dada para hacer evidente el pecado de estas personas que nombra en estos versículos y enseñarles cuál va a ser su castigo para aquellos que practican tales cosas. O sea, ¿cómo llegó a la conclusión Pablo? ¿Cómo llegó a la conclusión de que todos los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios? O sea, ¿cómo llegó a esa conclusión Pablo? La respuesta es, llegó a esa conclusión por el mandamiento. ¿Ok? O sea, al analizar los 10 mandamientos, pues se da cuenta que esas son las reglas del reino. ¿Okay? Esas son las reglas del reino. Entonces, ¿cómo alguien va a heredarle el reino siendo contrario al reino? Pues es ilógico, no se puede. Entonces, por lo tanto, se llega a la conclusión de que todo aquel que practica tales cosas no heredará el reino de Dios, no lo va a heredar.
¿Ok? De ahí salió esa conclusión. Entonces, el Evangelio no invalida la ley. Más bien, el Evangelio nos hace ver la realidad de lo que en realidad la ley es. Es el carácter divino de Dios dado hacia nosotros que hace evidente el pecado, pero el problema de la ley es que no nos da la fuerza para vencerlo. El pecado nada más hace que se evidencie, pero no te da la fuerza para vencerlo. Lo que decíamos la clase pasada. La ley es un marido recto, es un marido justo, es un marido sin tacha. Pero ¿qué crees? Es un marido que siempre te deja sola. Siempre. O sea, sí, es muy recto, es muy justo, es una persona que te marca perfectamente tu error, pero jamás te va a ayudar para salir de ahí. Jamás. Pero sí te lo va a remarcar. Pero sí te va a remarcar el error. ¿Ok? Bien, continuamos. Entonces la ley no es el problema, sino el hombre mismo, que no puede seguir a Dios por sus propias fuerzas. Y por lo tanto, la ley santa condena su vida pecaminosa delante de Dios. ¿Okay? Continuamos, Romanos 7:13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Pero ¿cómo puede ser? Traducción viviente. ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. O sea, no podemos llegar a la conclusión de que si no hubiese ley no habría muerte. No, no. O sea, la ley solamente hizo evidente lo que ya existía. ¿Ok? Eso tenemos que tenerlo bien claro. La ley solamente hizo evidente lo que ya existía. Entonces, el pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. ¿Ya lo expliqué eso? Ya expliqué que el pecado nos hace ver el mandamiento de Dios como algo que no te deja ser feliz. ¿Ok? Por eso dice, el pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. ¿Ok? O sea, por eso dice en la versión Reina Valera, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Qué quiere decir? Lo que quiere decir es que el pecado no se queda allí. O sea, no es que diga, bueno, a ver, voy a tomar este mandamiento, engaño a esta persona, la engaño que vaya en contra de ese mandamiento y ya lo logré. No. O sea, el pecado siempre va a querer más. Entonces, no solamente va a querer que transgredas un mandamiento, va a querer que transgredas toda la ley. Por eso se vuelve sobremanera pecaminoso. Por eso se vuelve así. ¿Por qué? Porque no se queda solamente que, bueno, ya transgredí un pecado, pues ya logré mi cometido, ¿verdad? Ya logré mi cometido de que transgreda un mandamiento de la ley. Ya, no. El pecado, cuando se transgrede, y eso es lo que pasa, hermanos, el pecado es como una escalerita. Empiezas por el peldaño más fácil y vas a terminar en un peldaño muy difícil, de que sea algo impensable que tú llegases a ese tipo de conducta. ¿Ok? Entonces, ¿quién es el que engaña? ¿El mandamiento o el pecado? La respuesta es el pecado. ¿Para qué me engaña? ¿Qué? Esa es otra pregunta. ¿Para qué me engaña? Bueno, la respuesta es para llevarme a la muerte. Entonces, la ley no originó el pecado, hermanos, sino que nos mostró el pecado. Pero no solo eso, sino que la ley, al decirme mi condición y la prohibición de Dios, lo que era un deseo inmóvil, sin que me hubiese dado cuenta, se despertó y me arrastró hacia el pecado. Entonces, ¿qué podemos decir de la ley? Que me muestra el pecado, pero no me mejora. ¿Ok? ¿Qué podemos decir de la ley? Que me muestra el pecado, pero no me mejora, ni tampoco me mata. Es como el termómetro.
El termómetro no me trae sanidad, pero tampoco me empeora, solo me muestra mi temperatura. O sea, mi temperatura la muestra el termómetro, sé si tengo fiebre o no tengo fiebre, pero el hecho de tener un termómetro no quiere decir que voy a estar mejor. Pues obviamente que no. O sea, para eso se requieren otro tipo de métodos, ¿ok? Pero la ley es eso, ¿ok? Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El pecado, hermanos, al engañarnos y nosotros al ver de acuerdo a nuestra perspectiva, convertimos el mandamiento santo y perfecto en un instrumento de condenación y muerte. ¿Ok? Entonces, el hombre quiere hacer lo malo. Por lo tanto, al tratar de seguir los mandamientos de Dios, lo único que hace es empeorar más y más hasta llegar a la esperanza puesta por Dios, la gracia. ¿Ok? La gracia. Entonces, tenemos que empezar a entender aquí que entonces la ley es santa y justa, es buena. Sin embargo, nosotros, al tener esa tendencia a pecar, pervertimos el mandamiento y eso nos conduce a otro resultado. ¿Ok? Continuamos. Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Ok? Traducción viviente de ese pasaje. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, que soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Palabra de Dios para todos dice, así que todos sabemos que la ley es espiritual. Pero yo no soy espiritual, porque el pecado tiene poder sobre mí. Soy un esclavo del pecado. ¿Qué quiere decir? La ley es espiritual. Que aquí ya está hablando Pablo del nuevo nacimiento. ¿Ok? El problema no es la ley. El problema está en el hombre. ¿Por qué? Porque está muerto espiritualmente. Ese es el problema. O sea, el problema es que a la que podemos llegar a la conclusión es que nadie se va a gozar en los mandamientos de Dios si no ha nacido de nuevo. O sea, eso que quede muy claro. O sea, si yo no soy de Dios, yo no he nacido de nuevo, la ley a mí me pesa. Y eso lo vemos en el mundo. Por eso el mundo, hermanos, lucha porque la ley de Dios sea abrogada. Y ya hasta dicen que ya fueron al Sinaí a hacer otros nuevos 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos que Dios dio ya pasaron de moda. O sea, date cuenta, o sea, ellos no han entendido que la ley es espiritual. O sea, no tiene que ver, hermanos, con que algo se instituyó carnalmente. No, tiene que ver con el pensamiento eterno de Dios. Entonces el problema está en el hombre. ¿Por qué? Porque está muerto espiritualmente. Está muerto espiritualmente. Quiere decir que mientras el hombre no viva en el espíritu, no se quite esa condición pecadora de estar muerto delante de Dios y que nazca de nuevo, no puede obedecer los mandatos de Dios. No puede. ¿Por qué? Pues porque la ley es espiritual y Él es terrenal. O sea, hermanos, debemos entender que si nosotros queremos la bendición de Dios, debemos empezar por amar a Dios. Pero nadie puede amar a Dios cuando no ha conocido el verdadero amor. O sea, eso es mentira que el hombre ame a Dios en el sentido de que nació amando a Dios. No es cierto. No es cierto. Dice la palabra, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea, una persona no puede amar a Dios y no puede cumplir el mandamiento de amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón si no ha nacido de nuevo. Y aquí dice la palabra vendido, esta palabra vendido al pecado, viene de una palabra griega piprasco. Piprasco, que significa en su forma prolongada o quiere decir que disponer de mercadería o en esclavitud. Es decir, que hay algo que es mi dueño. ¿Okay? Eso significa.
O sea, yo soy vendido al pecado, significa que el pecado me va, como es mi dueño en ese momento, va a hacer que el pecado, que vaya yo en contra eh, de la ley de Dios. Ahora, viene aquí otro problema, o aquí otro punto que hay que analizar. ¿Por qué dice Pablo, mas yo soy carnal? Yo soy carnal, o sea, ¿por qué Pablo habla que es carnal? ¿Que no era cristiano? Y no, o sea, no nos estamos refiriendo a lo que a lo mejor nosotros entendemos como lo que es un carnal, ¿no? O sea, no, o sea, lo que estamos hablando aquí es que Pablo está explicando el cómo están todos aquellos que están en Cristo, están sin Cristo, están vendidos, están esclavizados con un amo que se llama el pecado. Pero Pablo está hablando en primera persona. O sea, está hablando diciendo, a ver, yo también era un hombre que guardaba la ley, celoso, era un hombre que buscaba agradar a Dios en ciertas maneras, era un hombre así. Sin embargo, me di cuenta que estaba yo vendido al pecado. O sea, me estaba yo vendido. O sea, entre más me esforzaba, pues más veía mi inutilidad con respecto a agradar a Dios. ¿Ok? Entonces, Pablo está diciendo que la ley es buena, pero va dirigida a aquellos que de verdad han nacido de nuevo. Aquellos que siguen muertos espiritualmente nunca podrán agradar a Dios. Jamás. El hombre sin Cristo, hermanos, está esclavizado al pecado, disponible solo para que el pecado le mande y no para hacer la voluntad de Dios. O sea, alguien que no ha nacido de nuevo, hermanos, su pecado es el que lo gobierna, no es Dios, aunque él diga que no es cierto. Y cuando él dice que no es cierto, que esto y que el otro, está siendo engañado por el pecado que mora en él. ¿Ok? Seguimos allí. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿No? Dice, realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. O sea, Pablo pone aquí la situación de una persona que está luchando en la fuerza humana. Lucha por no hacer lo malo, pero entre más lo hace, más se da cuenta que se hunde. ¿Ok? O sea, y eso lo podemos ver en diferentes cintas cinematográficas, donde vemos al hombre, no sé, esta nueva serie que fue tendencia en varios blogs dentro de internet, de esta persona que mató a mucha gente, que los invitaba a su casa y los mataba y hacía o los diseccionaba, ¿no? Cortaba sus miembros y los metía al refrigerador y cosas así. Um, Cuando le preguntaron, cuando le hicieron la entrevista del por qué había hecho eso, él decía que él se quería negar, pero había algo dentro de él, había una voz que le hablaba y le decía, oye, tienes que hacer esto porque esto es lo que te va a hacer feliz. Y dice, a mí me emocionaba ya tener el cuerpo ahí humano y matarlo y cosas así. O sea, nos damos cuenta, hermanos, que el hombre en un punto dado sí lucha. O sea, una persona que, no sé, que es ladrona, ¿no? Y va a cometer su primer robo, lucha consigo mismo, sabiendo que está mal y que eso va a tener una consecuencia. Pero él lucha, pero no puede luchar contra su naturaleza. Es una batalla perdida. Y aquí uno entiende que el poder de dominar el pecado no viene de la naturaleza humana, sino de la gracia de Dios. O sea, estos hombres pues sí obviamente saben que matar es malo, que robar es malo, que violar es malo, que asesinar es malo, que mentir es malo, que levantar un falso testimonio contra alguien es malo. Lo saben, pero no tienen la fuerza para luchar contra el pecado. No la tienen, hermanos. Este es el gran problema de la psicología, porque los psicólogos se basan en la naturaleza humana y tratan de dominar los deseos a través de la voluntad humana. Y por un tiempo lo logran,
Pero cuando la voluntad sea inferior, entonces el individuo cae. Pero esta es la experiencia de un creyente, hermanos, porque no entiende que Dios ha hecho más por él que lo que él puede y ha podido lograr. ¿Ok? Un hombre terrenal es moralista, hermanos, y se autoengaña diciendo que él no va tan mal. ¿Ver? O sea, el psicólogo lo que hace es engañar a la persona diciéndole que no tiene él la culpa de lo que él hace o de lo que él piensa. Él no tiene la culpa. Todos los demás sí, pero él no. Y entonces, qué hace con su conciencia? Como que la quiere apagar. Pero el problema sigue allí. ¿Cuál es el problema? Él es el problema. El problema es que él es alguien que está vendido al pecado. O sea, que tiene un amo que se llama pecado. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Eso es lo que está diciendo Pablo en otras palabras. ¿Qué está diciendo? Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Porque hay una lucha, hermanos. Hay una lucha. Pero sin duda, alguien que no ha nacido de nuevo, hay que decirlo que lamentablemente su lucha está perdida. Está perdida totalmente. O sea, no importa dónde vaya, no importa qué pastillas tome, no importa cuánto se esfuerce, que se vaya a un monasterio, que se vaya a muchos lugares, no importa. Va a fracasar. ¿Ok? Y termino con este pasaje. Terminamos con este versículo. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con la ley que es buena. Es decir, ¿cuál es mi punto de referencia para decir que esto es bueno, esto es malo? La ley. Ese es mi punto de referencia. O sea, hermanos, para guiarnos a la verdad tenemos que tener un punto de referencia. O sea, no es nada más lo que yo opino. Yo tengo un punto de referencia, de ahí comenzamos y caminamos. ¿Cuál es el punto de referencia de lo que es bueno? La ley. Por lo tanto, la ley es buena y yo soy el que hago las cosas fuera de ese límite de la ley. Por eso, hermanos, eso de que no, es que pues tú aquí puedes ser lo que quieras. Si tú te sientes hoja, te sientes árbol, pues puedes ser árbol. Pues eso no es la verdad. ¿Por qué? Va en contra de lo que es la realidad. El punto de la verdad es cómo Dios nos creó. Ahí empieza todo. Y entonces caminamos, ¿no? Entonces, ¿por qué se llega a la conclusión de que una gente puede ser lo que quiera? Porque sencillamente no cree que Dios lo haya creado. De ahí empieza todo, hermanos. De ahí empieza, o sea, como él cree que viene del chango y viene de, no sé, de un protozoario o viene de un meteorito, ¿verdad? Como Superman, piensan que vinieron así. Entonces, pues él puede ser lo que él piense que puede ser, ¿no? Si él quiere ser un carro, pues tal vez lo puede ser. Pero pues quiere decir que él está divagando en aguas turbulentas. No tiene un punto fijo donde fundamentar lo que está pensando. Entonces, cuando un pecador nace de nuevo, entonces se empieza a dar cuenta de que toda la vida piadosa y no tan desordenada que había llevado son basura. Son cosas sin sentido, son cosas que él antes no entendía. Los creyentes, hermanos, hemos sido revividos con Cristo. Es decir, espiritualmente vivimos. Sin embargo, continuamos siendo atraídos por la atracción del pecado. Y esta es la verdadera guerra espiritual. ¿Ok? Ahí, hasta este punto vamos a dejar Romanos capítulo 7, versículo número 16. ¿Ok? Bien.